estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Esta es una transmisión especial. Como sabes, soy miembro de la Milicia de la Inmaculada que fundó San Maximiliano Kolbe. Y este año es importante para nosotros porque celebraremos 100 años de la fundación de este movimiento de evangelización. Para mí es importante porque también coincide con que estoy celebrando 10 años de mi consagración a la Inmaculada y de pertenecer a este movimiento. Como sabes, también nuestro programa de Radio Semillas para la Vida está celebrando su 10º aniversario y todo esto coincide con el 100º aniversario de la fundación de la Milicia de la Inmaculada. Y es así que hace un momento me encontraba estudiando acerca de los diferentes escritos que nos dejó San Maximiliano Kolbe, nuestro fundador, y de pronto me vino un deseo de compartir contigo esto. Ya es tarde, acá donde estoy yo, pues ya van a ser casi las 11 de la noche, y tal vez dije, quizás no haya muchas personas todavía despiertas, pero quizás a alguien le interese esto y el video como sea quedará ahí grabado y alguien más puede haber que le interese y que quiera pasar un rato conmigo leyendo y reflexionando acerca de estos escritos de San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe era, pues te comento rápidamente, si no lo conoces, él era un fraile franciscano conventual allá en Polonia de la época de la Segunda Guerra Mundial. Él murió como mártir en el campo de concentración de Auschwitz, ofreciendo su vida a cambio de un hombre al que los nazis iban a matar. Él se ofreció a cambio y fue así que el Papa Juan Pablo II lo canonizó. San Maximiliano Kolbe era santo favorito de San Juan Pablo II. Muchas veces él, como sacerdote, cuando estaba en Polonia, iba a la celda en el campo de concentración donde Maximiliano Kolbe murió, precisamente para inspirarse para su propio sacerdocio. Y precisamente con motivo de estos 100 años de la fundación de la Milicia de la Inmaculada, hace un par de días el Papa Francisco ha anunciado que este año también él irá a Polonia, al campo de concentración de Auschwitz, a orar ante la celda donde fue pues sacrificado San Maximiliano Kolbe. Así que, como ves, para mí personalmente y también para todos los miembros de la Milicia de la Inmaculada, se trata de un tiempo muy especial este año. Y así es que parte de las cosas que hago para aprender de nuestro padre fundador, para aprender también más acerca de su amor a la Virgen y de cómo vivir mi propia consagración personal a la Inmaculada, es estudiar sus escritos. Y ya en alguna ocasión te compartí por aquí este libro impresionante que contiene todos sus escritos. Un libro que es para mí un tesoro por dos razones. El primero, porque fue un obsequio de una monja polaca que pues nos hemos hecho grandes amigos desde hace ya muchos años, la hermana Ana. Ella me lo envió. Y la segunda razón es que este libro es un tesoro porque este libro, que contiene todos los escritos de Maximiliano Kolbe, sus escritos, sus cartas, incluso sus artículos científicos, porque él era un gran físico y también escribió diferentes artículos que fueron publicados en revistas de ciencia en Polonia. Pues resulta que este libro solamente está disponible en español y en italiano, ni siquiera en polaco, que pues era el idioma de San Maximiliano Kolbe. Así que es una verdadera bendición contar con este libro, y de ahí que me guste mucho leerlo para aprender. Y yo creo que lo que más contiene este libro son cartas. Él escribía muchísimas cartas a diferentes frailes, a diferentes personas, a su hermano, a su mamá, le escribió una cantidad impresionante de cartas, y todo está aquí registrado. Y lo que estaba leyendo yo en esta ocasión, que es lo que quiero compartir contigo, es el inicio de su aventura hacia la India. Maximiliano Kolbe, déjame platicarte que allá en Polonia erigió un convento franciscano, que es el convento franciscano más grande del mundo, y le puso por nombre Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada. Y más adelante, pues de repente le entró el deseo ferviente de irse a Japón. Él no hablaba nada de japonés, no conocía esas tierras, no conocía a nadie por allá, pero sintió que valía la pena y sintió que era voluntad de la Virgen lanzarse a Japón. Consiguió con trabajos el permiso de su padre superior, y así fue que se fue a Japón. Y estando allá en Japón, Maximiliano Kolbe fundó otro convento que le puso por nombre Mugensai no Hono, que significa en japonés el jardín de la Inmaculada, y era una especie de Niepokalanów más pequeño, pero ahí
en Niepokalanów lo construyó en Nagasaki. Pues después de estar un tiempo ahí y después de que ya comenzaran a florecer las vocaciones también franciscanas en ese lugar, su padre provincial le dice que mire alrededor donde más puede extender esta obra. Él se pone a pensar, se pone a orar, le pide mucho a la Virgen y llega a la conclusión de que debe ir a la India y en la India construir su siguiente Niepokalanów. Y así, después de trámites, permisos, visados y todo lo demás, emprende el viaje en barco. Es un viaje que aproximadamente tomaba 20 días en llegar de Japón a la India. Y a lo largo de su travesía escribe diferentes cartas y son muy interesantes. Entonces quiero compartir contigo en esta ocasión 2 cartas y bueno, gracias a las personas que aunque sea tan tarde están conectadas. No sé, me imagino ya por la hora que quizás estén ya en su cama con su teléfono aquí simplemente viendo. Bueno, pues si este ejercicio te sirve a ti para sentir un momento, para sentirte un momento en presencia de Dios, para sentirte un momento en presencia de la Virgen y para dormir en paz, pues que de mil amores que así sea. Y más adelante ustedes me dirán si les gusta este tipo de ejercicios. Los repetimos con mucho gusto en el futuro, leyendo más acerca de la obra de Maximiliano Kolbe, para que pues todos se familiaricen con él, se familiaricen con nuestra obra, con la Milicia de la Inmaculada y sobre todo para que aprendan a amar a la Virgen tanto como la amó Maximiliano. Pues bien, déjenme contarles o déjenme mejor leerles estas 2 cartas, solamente 2 cartas en esta ocasión porque son muchas, de cuando él comienza su travesía. Y la primera precisamente se la dirige a su padre provincial, el padre Cornelio Xuprik. Y esta carta se le escribe el 1 de junio de 1932. Dice lo siguiente: hola Verónquira, Magdalena dice, así es, o sea que entiendo que te gusta que hagamos este ejercicio. Bueno, pues qué bueno saberlo, porque si les gusta a muchos lo repetiremos en el futuro. Entonces, déjame leerte esta primera carta, vamos a leerla juntos, para familiarizarnos con estas aventuras de Maximiliano Kolbe en su travesía desde Japón hasta la India. Reverendísimo Padre Provincial, estoy ya viajando en el japonés Afurikamaru que se dirige a la India, pero me han quedado algunas cosas por despachar antes de dejar aguas japonesas. Desde aquí, en efecto, por Siberia, una carta tarda entre 12 y 14 días en llegar, mientras que por mar tarda mucho más. Envío ante todo el juramento contra Ritus Sinicus, que en conformidad con la Constitutio Pontificia, todo nuevo misionero debe prestar ante el obispo y si es religioso, también ante su superior, el cual debe presentarlo a la Congregación de Propaganda Fide. Lo envío pues por vía ordinaria. Fíjate, abro un paréntesis para explicarte a qué se refiere Maximiliano Kolbe. Sabes que en ese tiempo que había diferentes misioneros en tierras japonesas y también en tierras chinas, se encontraban por supuesto con los ritos de los habitantes de aquellas tierras, y así se encontraron con que los chinos tenían diferentes ritos para rendirle culto a Confucio, y algunos de los cristianos, de estos misioneros, comenzaron a adoptar esas prácticas, algo que se repetiría mucho tiempo después. Ya y pues pensemos finales del siglo pasado. Fíjate, hablar ahora de finales del siglo pasado cuando todos nosotros nos tocó vivirlo. Me refiero a finales del siglo XX, allá por los 1980, 1990, que también misioneros que se encontraban en la India, que se encontraban en Japón, que se encontraban en China y que comenzaron de pronto a adoptar el famoso orientalismo, a tratar de meter prácticas zen y budismo, prácticas del yoga, cosas así, combinando esto con el cristianismo, cosa que pues por supuesto no les funcionó, pero que sí confundió a muchísimas personas en su momento, ¿verdad? Pues bien, esto sucedió también en los tiempos de Maximiliano Kolbe, y entonces el Papa Benedicto XIV dio la orden de que no hicieran eso, de que los cristianos no, sobre todo los misioneros cristianos no adoptaran estas prácticas de estos ritos dirigidos a Confucio. Y de esta manera es que se emitió este juramento por orden del Papa Benedicto XIV, fíjate, este juramento contra Ritus Sinicus, que todos los misioneros tenían que, con este rito, hacer este juramento de fidelidad a la iglesia y tenían que hacer este rito frente a su obispo. Entonces Maximiliano Kolbe, por las prisas para poder tomar el barco que se va, porque quién sabe cada cuándo zarpaban los barcos, entonces él tenía que tomar el barco siguiente, se queda con varios pendientes, y entre esos pendientes que se le queda precisamente el de enviar este rito
para que los misioneros puedan hacer este juramento ante el obispo, y es a lo que se está refiriendo. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias a las personas que se conectaron desde el principio y que todavía están aquí conectadas. Vamos a continuar con esta carta de Maximiliano Kolbe a su padre provincial. He emprendido el viaje, pero cuántas contradicciones en mi alma. Sobre todo me atormenta a veces la duda de si esto es voluntad de Dios, voluntad de la Inmaculada, y de si usted, reverendísimo padre provincial, entendía exactamente esto, es decir, también la salida cuando me recomendó en su carta que mirase a mi alrededor para fundar una nueva Niepocalanó. Sin embargo, me tranquiliza el pensamiento de que mirar alrededor en el sentido más literal es posible solo después de haber llegado al lugar. Además, habría preferido no abandonar el pequeño nido de Nagasaki, construido ya como hemos podido, en vez de emprender de nuevo una vida errante, aunque sea por un espacio de tiempo no demasiado largo. Pero esto es egoísmo. En fin, temo que el padre Constancio, aunque sea una buena persona, aún no haya tenido tiempo de adquirir la necesaria experiencia del lugar y al menos una idea general de la lengua, y entre nosotros ya hay 3 japoneses. Además, a mi regreso de Kobe, a donde había ido para obtener el visado inglés para la India y para comprar el billete, me di cuenta de que las relaciones eran tensas, o más bien relajadas, precisamente por este último motivo, es decir, porque los hermanos indígenas se encontraban en la imposibilidad de entenderse directamente con el padre. Pero ya les indiqué la manera adecuada de hacerlo. Parece que el demonio se pone furioso por este asunto. Me llama la atención aquí cómo lo primero que escribe Maximiliano Kolbe, fíjate, apenas se acaba de embarcar y ya se está quejando de las contradicciones que atraviesan su alma, y es lo que le dice a su padre provincial, es que ya no sé si esta idea de ir a la India es cosa mía o es cosa de Dios, o es cosa de la Virgen o es cosa de usted, o usted también lo entendió como que era cosa de Dios, porque si es así estamos en lo correcto, pero si no, fíjate cómo santos del calibre de Maximiliano Kolbe, después de tomar decisiones que les costó trabajo, que les tomó tiempo de discernimiento, que les tomó mucha oración, cuando comienzan con esto, pues de pronto entran en duda ellos mismos, ¿verdad? Y esto para nosotros creo que nos sirve de aliento, porque nosotros estamos muy lejos de tener el calibre de santos de la talla de San Maximiliano Kolbe, y si él atravesaba por esas incertidumbres, y finalmente las resolvía cobijándose en su Santa Madre la Inmaculada, también nosotros tenemos que aprender que así es, no inquietarnos cuando nos llegan estos momentos de incertidumbre, sino más bien buscar cobijo en nuestra buena Madre, y ahí encontrar el refuerzo a que si algo lo hemos emprendido después de mucho discernimiento es porque debe ser la voluntad de Dios, y últimamente, aunque ya lo hayamos emprendido, si no es la voluntad de Dios no se va a llevar a cabo, aunque ya hayamos nosotros iniciado, y con eso nosotros tenemos que seguir. Buenas noches, Sonia. Sonia dice que ella ya se va a la cama, pero dice mañana lo veo en YouTube. Fíjate que no se me había ocurrido subirlo, pero pues lo pongo en YouTube para que lo puedas ver tú y muchos más. Buenas noches y que descanses, pero los demás que quieran quedarse conmigo, pues aquí seguimos leyendo. Te digo esto, yo creo que es un buen ejercicio, ¿verdad? Que nos da un momento de cercanía a Dios, de cercanía a la Virgen, y sobre todo al final del día, pues ya te ayudará sin duda a dormir en paz. Si te quedas dormido mientras yo leo, no te preocupes, no estamos entre amigos, con confianza, quédate dormido, aquí estamos. Vamos a ver qué dice después Maximiliano Kolbe. Esta es una cara de la medalla, pero está también la otra con sus razones, en particular que con toda probabilidad yo soy quizá poco severo y voy adelante casi exclusivamente con el calor del amor, hasta llegar a ser débil. No logro seguir mis pensamientos, porque un niño pagano que se ha encariñado conmigo desde el principio del viaje está sentado junto a mí, esperando a que termine. Dado que es pagano, no quiero disgustarlo. Fíjate que un niño ahí, un niño japonés o quizás de la India, quién sabe, el barco iba de Japón a la India, por eso se refiere a él a que era un niño pagano, pues se encariñó con Maximiliano Kolbe desde el principio, se hizo su amigo, y va y se le sienta, quizás se le subió en las piernas, quería jugar con él, entonces lo distraía y él quería escribir esta carta al provincial y este niño no lo dejaba. Una carta de la India a Polonia tarda más de 3 semanas en llegar, probablemente cerca de un mes, por lo que será bastante problemático poder llegar a un acuerdo.
Así pues, desde ahora describiré todo ampliamente para que después pueda despacharse el asunto con un breve telegrama. Entonces, antes que nada, si la Inmaculada hace posible que algún obispo nos acepte en la India, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme esperando la conclusión de las formalidades jurídicas? ¿Empezar el estudio de la lengua local? ¿O en los límites de lo posible iniciar la publicación del Caballero, es decir, de la revista que publica la Milicia de la Inmaculada? ¿O regresar a Nagasaki para empezar a publicar el Caballero si los indígenas pueden hacerlo solos y si no, no hacer nada hasta que hayan concluido las formalidades jurídicas? Y es que fíjate, no podía llegar Maximiliano y fundar, necesitaba el permiso del obispo, entonces esas son las formalidades que se refiere y que hacen lo que las consigo. Este es mi parecer, pero no quisiera en absoluto apresurar la decisión, porque tengo miedo de mi voluntad, digo solo lo que me pasa por la cabeza. Por lo tanto, pienso que quizás sería conveniente que cuanto antes, apenas haya encontrado el terreno para la Niepokolanov, inicie las formalidades jurídicas, que obtenga, si es posible, el permiso escrito del obispo y se lo envíe a usted, reverendísimo padre provincial, y regrese inmediatamente a Nagasaki, y que otro, por ejemplo, un profeso de Nepokolanov, como el padre Florian, prepare enseguida las maletas y se traslade al lugar, dejando en su puesto al padre Justino, que ya dejó de ser novicio, y empiece inmediatamente con su extraordinaria memoria el estudio de la lengua local e inicie pronto el Caballero y trate de formar poco a poco la Niepokalanov hindú. En efecto, mi memoria confunde un poco las lenguas. Y así en el próximo capítulo provincial podrán intervenir los representantes de 3 Niepokalanov. ¿Cuáles 3? Pues la de Polonia, la de Japón y la de la India una vez que se funde. Esto es lo que se me ocurre. Sin embargo, como ya he manifestado, no significa en absoluto que yo no quiera hacerlo. Escribo simplemente lo que me pasa por la cabeza y estoy dispuesto a todo por la Inmaculada. Y para mí sería la peor desgracia ejercer cualquier tipo de influencia. Se trata solo de conquistar cuanto antes el mundo entero para la Inmaculada. Se trata solo de la voluntad de la Inmaculada, que es lo único que yo deseo. Pido la seráfica bendición, Padre Maximiliano María Kolbe. Pues esta es la carta que le escribe Maximiliano Kolbe, se embarca, y esta es la carta que le envía a su padre provincial, que fue el que le puso en la cabeza la idea de ir a fundar otra Niepokalanov a otro lado. Se le ocurre a Maximiliano ir a hacerlo a la India, pero como ves, según lo que él va pensando en el barco, yo creo que mejor llego, saco los trámites necesarios con el obispo y una vez que tenga el permiso, que se venga otro de los sacerdotes, otro de los frailes, mejor dicho, otro de los frailes que ya dejó de ser novicio y que es muy bueno porque tiene muy buena memoria para asimilar nuevos lenguajes, que él se venga, funde aquí, yo simplemente conseguí el permiso, pero que se venga él, funde aquí, yo me regreso a Japón, inicio en Japón la revista que no hemos iniciado. Y bueno, estas son las ideas de Maximiliano, pero él, como siempre, se acoge a la voluntad de la Virgen y a lo que su superior quiera decirle. Esa es la primera carta que te quería compartir yo. Pues creo que podemos reflexionar también de esto, ¿no? Ya hemos ido reflexionando sobre la marcha. Y la segunda carta que te quiero compartir en esta noche, y es la última, es mucho más breve, es esta otra. La primera carta se le escribió a su padre provincial. Esta segunda carta se le escribe a la comunidad que dejó en Japón, en Mugensai Nozono, que como te digo es el Jardín de la Inmaculada, que es una Niepokalanov, es decir, una ciudad de la Inmaculada, pero en pequeño comparada con el inmenso Niepokalanov que fundó en Polonia. Fíjate, la carta dice así, la data de la siguiente manera: entre las olas del océano, viendo las plomizas cadenas de montañas chinas, 5 de junio de 1932. María, él siempre empezaba con una advocación a la Virgen María. Y después dice así: queridos hijos, estoy escribiendo a bordo en la parte posterior del vapor. El sol, aunque tapado por pequeñas nubes, calienta bastante. Un tablero de madera me sirve de mesa, mientras otro tablero de la misma pila hace de silla. Tendida alrededor se está secando la ropita de los hijos de los emigrantes que hoy han comenzado la escuela a bordo, mientras en la lontananza las cadenas de montañas y colinas de la costa china van oscureciéndose hasta ponerse plomizas. Fíjate qué bonita descripción hace de lo que va viendo.
Y también me encanta este párrafo por lo que describe Maximiliano Kolbe. Fíjate, le escribe a su comunidad y Maximiliano era tan sensible que no se le escapa un detalle que a quién le importaría registrar, como el hecho de que tendida alrededor de él está la ropa que se está secando de los hijos de los inmigrantes que van en ese barco de Japón a la India, pues lavaban su ropa, la tendían al sol y no se le escapa el detalle y lo cuenta. Y de esta manera, al contar esto, pues como que nos aterriza, o él mismo se aterriza, ¿no? Estaba allí conviviendo con la gente y no sé, por alguna razón me llama la atención que ese detalle no se le escape. Si estuviera yo escribiendo una carta desde un barco, seguramente ese tipo de detalles los pasaría por alto. Él no. Pero también esta descripción que hace de que escribe mientras en la lontananza las cadenas de montañas y colinas de la costa china van oscureciéndose hasta ponerse plomizas. Y después dice, ¿en qué estoy pensando? Pasan por mi mente pensamientos muy diferentes, suposiciones, esperanzas, dudas. ¿Conseguiré o no encontrar en la India el terreno para una Niepocalanor? ¿Voy a quedarme definitivamente o solo por un poco tiempo? ¿Qué habrá preparado allí la Inmaculada? Etcétera. Pero prefiero repetir, hágase en todo tu voluntad, Madrecita Inmaculada. Seguramente ustedes recuerdan, pero no importa repetirlo, ya que todos tendemos a olvidar, que el éxito de mi misión depende en gran parte de su oración, de la conformidad total a la voluntad de la Inmaculada en todo, especialmente en las cosas contrarias a la voluntad, de esa obediencia sobrenatural y perfecta que lleva en sí el sello de la sabiduría, de la bondad y de la potencia infinita. Por medio de ella nos hacemos auténticos instrumentos en manos de la Inmaculada, auténticos miembros de la milicia de la Inmaculada. Que Fray Miexisoab se lo diga también a nuestros japoneses. Pero ¿qué es lo que me sostiene principalmente? He aquí, el nombre María. Y no se cansen ustedes de fortalecerse también con ese nombre. Doy gracias por la carta de Fray Pablo y los saludos de Fray Mariano. Dado que el paraíso va acercándose rápidamente, no podemos malgastar ni un solo minuto. ¿De qué modo? Olvidarse de sí mismos, mortificar la voluntad, amar perfectamente y de todo corazón a la Inmaculada, cumpliendo su voluntad. Dentro de poco moriremos, el tiempo es breve. Conviene acordarnos de estas cosas en las dificultades. Hasta luego, Padre Maximiliano María Kolbe. La envió desde Hong Kong. Pues esta es la segunda carta, ¿cómo ves? Como que Maximiliano Kolbe pensaba y en vez de pensar en voz alta, pensaba en papel. Sus pensamientos los escribía y se los enviaba por correo. Y de esta manera, pues él compartía sus andares, ¿verdad? Con su superior, con su comunidad que dejó ahora en Japón. Entonces, pues, y me llama mucho la atención de aquí, de esta segunda carta, eso, cómo él tiene, pues, lo que le da en la fortaleza es María, y es lo que dice este nombre, María. María es lo que le da la fortaleza, lo que le da la seguridad, lo que le da la confianza. Lo único que quiere es hacer la voluntad de la Inmaculada, porque él sabe que la voluntad de la Inmaculada no es otra, sino la voluntad de su Hijo Jesús por fuerza. Y es lo que él quiere precisamente para ayudar a la Virgen a extender el reino de Dios en el mundo, que es precisamente pues la consigna de la milicia de la Inmaculada. Entonces, estas son las dos cartas que te quería compartir. Ya miras, te leo esta última, son 2 párrafos, pero es que no nos la podemos brincar. Es la carta que le escribe también a su mamá, porque me encanta cómo Maximiliano Kolbe siempre fue un buen hijo. Y es que imagínate, para poder ser un buen hijo de nuestra madre, creo yo que no puedes ser buen hijo de nuestra Madre María Santísima si no eres un buen hijo de tu mamá aquí en la tierra. Y da un ejemplo contundente Maximiliano María Kolbe. Él tenía una relación con su mamá tan entrañable, tan bonita, que por eso le escribía también. Y esta carta que te voy a leer por último, ahora sí te prometo que es la última, son 2 párrafos, va dirigida a su mamá. Dice: a María Kolbe, Cracovia, en el mar de la China, Hong Kong, 7 de junio de 1932. María, la advocación mariana primero. Y después dice: queridísima mamá, estoy dirigiéndome a la India en busca de una nueva Niepocalanor. El viaje durará unos 20 días. Pido una oración también a todas las madres
a todas las muy reverendas madres y hermanas para que la Inmaculada misma lo dirija todo. Ya es mi 8º día de viaje y me encuentro en China. Escribo en el camarote de un japonés. La Inmaculada me protege mucho, me guía con extraordinario amor. Elijo siempre agradecido, Padre Maximiliano María Kolbe. Pues ahí tienes estas 3 cartas, seguramente que te habrán dejado sentir la sensibilidad de Maximiliano Kolbe. Para nuestros amigos que se han conectado tarde, les comentaba yo desde el principio que esto es simplemente un ejercicio de lectura de algunas de las cartas de Maximiliano Kolbe, en concreto cartas que él escribe cuando se dirige de Japón, donde ha fundado ya un segundo santuario o un segundo monasterio, mejor dicho, franciscano dedicado a María, y se dirige ahora a la India a fundar el tercero, y a lo largo de su travesía en barco él va escribiendo diferentes cartas. Hoy leímos 3 de ellas. Si les gustó este ejercicio, lo haremos en el futuro leyendo más. Y esto con el propósito de conocer más acerca de Maximiliano Kolbe en este año en que la Milicia de la Inmaculada estamos celebrando, o estamos por celebrar, el 100º año de nuestra fundación. Y ojalá que leer estas cartas te haya también hecho sentirte cerca de la Virgen María, sentirte cerca de Maximiliano Kolbe y sobre todo sentirte cerca de Dios, y ojalá que todo esto te ayude a que duermas en paz esta noche. Gracias por haberte conectado. ¿Y por qué no terminamos esta transmisión haciendo una pequeña oración? La oración que hacemos todos los días en la Milicia de la Inmaculada, que es la oración que compuso Maximiliano Kolbe a partir de la oración que aparece en nuestro símbolo, que es la medalla milagrosa. Piensa por favor en la necesidad más fuerte que tengas en este momento. Piénsala en este momento y ponlas en manos de la Virgen, y di conmigo: oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, en especial por los enemigos de la Iglesia y por todo lo que a ti te es encomendado. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Pues que Dios nos llene a todos de bendiciones. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe.